Bueno, vamos a empezar con esta segunda clase. Primero voy a repasar algunos de los problemas que hubo con lo anterior y después les voy a contar qué es lo que vamos a hacer con esta clase. Em, Simplemente algo que apareció con algunos problemas. Uno es que, bueno, cuando uno usa una planilla, tiene que usar siempre fórmulas. Es decir, yo les pido que multipliquen unidades, en este caso, ¿no? Esto todavía no lo vimos, pero 5 por 70, uno no hace un cálculo en la calculadora, 5 por 70, y me da 350 y pongo acá 350. ¿Sí? Lo que hago es poner igual, igual G3 por H3, y ahí me da los 350, porque si acá estos 70 cambian por 65 o cambian por 10, la tabla tiene que ser dinámica. Segunda cosa, el tema del formato de moneda. Lo que cambiamos acá es el tipo de datos. Si yo acá tengo 24 son unidades, ¿no? Pero supongamos que yo acá tuviera un precio y digo, bueno, son 1520. Yo acá tengo opción de decirle qué tipo de dato es el que tiene, ¿sí? Acá tenemos si es un número, es un porcentaje, contabilidad, finanzas, hay un montón, ¿sí? En este caso ya tiene peso argentino porque yo lo suelo usar, ¿sí? Pero si no, acá tenemos, fíjense, más monedas o formato de número personalizado. En el caso de más monedas, yo acá podría decir, elegir entre un montón de tipos de monedas diferentes. La que venía por defecto es el euro, ¿no? Pero acá tengo peso argentino, dólares, ¿sí? Podría, si hiciera alguna planilla con distintas monedas, tener varias. O el tala samoano, ¿sí? Si alguien usa tala samoano para pagar cosas, puede usarlo, pero en este caso podemos usar peso argentino. Lo que hace el formato moneda es darle el separador de miles, que es el punto en nuestra región, y el separador de centésimos, que es la coma. Lo mismo pasaría para, vamos a dejar esto sin formato. Lo mismo pasaría si yo quisiera poner una fecha. Yo pongo 15 de, vamos ahora, 25 del 3, ¿sí? Ahí me pone una fecha y yo quisiera cambiar el tipo de dato, podía poner acá distintos, ¿no? Que sea, bueno, miércoles, ¿no? Tenemos un montón de datos de fecha. Yo pusiera esta, por ejemplo, me pone todo el número completo, ¿no? Miércoles 25 de marzo de 2020. ¿Sí? Es también lo que cambia el formato el tipo de datos. Bien, creo que de la anterior actividad no quedó ninguna duda. Si la tienen, me la preguntan. Igual en algún momento, si esto sigue, vamos a hacer alguna clase virtual. Lo que pasa es que es preferible hacerla de esta manera para que no se sature la red. Tema de hoy. Dos temas, uno más importante que el otro. Filtros y formato condicional. El filtro es el que más se usa porque lo que hacemos cuando filtramos información es tratar de manejar datos que son muchos, ¿sí? El formato condicional es importante, pero más para presentación de datos. Empiezo con filtros. Los filtros son... Vamos a volver al 100%. Esto. Filtros son formas de seleccionar la información que yo quiero ver. ¿Sí? Esto es una planilla que uso yo para otra cosa que uso. Y si yo quisiera determinar un tipo de información que quiero ver, fíjense cómo vamos a hacer, si no vamos a hacerlo con una planilla más chica, ¿no? Si yo acá tuviera, por ejemplo, si yo acá tuviera artículo, ¿sí? Cantidad y precio, por ejemplo, ¿no? Y acá tengo tomate, albahaca, pescado y turrón. 3, 6, y acá precios, ¿no? Si yo quisiera establecer algún tipo de filtros, ¿sí? Selecciono el espacio de la tabla y pongo datos, crear un filtro, ¿sí? Esto es lo más básico. Entonces, acá me permite elegir qué tipos de datos quiero ver. Tengo varios criterios.
¿sí? Uno sería por color, que en este caso no los tengo con color, por condición o por valores, ¿sí? Por condición o por valores. El que más se usa es este por valores, ¿sí? Yo acá podría elegir qué valores mostrar y qué no, ¿sí? Acá podría decir, bueno, solamente, supongamos que selecciono todo esto, y acá tengo otros pescados, ¿no? Tengo acá pescado, ron, ¿sí? Vamos a repetir esto. Vamos a completar. Si yo tuviera otros datos, ¿sí? Vamos a reacomodar el filtro al tamaño de esta. Vamos a reasignar a este tamaño. Entonces yo acá pusiera mostrarme solamente el pescado, ¿ven? Me mostraría cuáles valores tengo de pescado, ¿sí? Yo podría elegir en filtrar por valores y decir, bueno, no, mostrame todo lo que es verdura, fruta, verdura, lo que sea, ¿sí? Y en este caso me muestra en que voy manejando los clips que quiero en este tipo, ¿sí? Si tuviera muchos datos, podría usar este buscador para buscar los datos y seleccionarlos, ¿sí? Que es lo que hago en la otra hoja que yo ahora les voy a mostrar. Y en el otro caso, la condición, ¿sí? Puedo establecer distintas condiciones lógicas. Entonces, por ejemplo, acá si yo dijera que es mayor o igual que, y acá pongo un número, 3, ¿sí? Me va a mostrar todos los valores mayores o iguales que 3. ¿Sí? Esto en esta lista no tiene demasiado sentido, pero en una lista más grande tiene más sentido. Fíjense cómo administro esta página, por ejemplo, que lo que muestra acá son pollos, ¿sí? Artículos de pollo. Entonces, si yo quisiera filtrar esto, selecciono toda la hoja, filtro y perfecto, acá me aparecen un montón de datos. Yo acá quisiera poner, por ejemplo, por este formato. Y decir, bueno, solamente mostrar la suprema. ¿Sí? Y acá tengo, como ven, varios tipos de suprema. Suprema de pollo estamos hablando, ¿no? Es un tipo de datos. Y acá me muestra solamente las supremas. ¿Sí? Puedo encadenar filtros y decir, bueno, si yo quisiera decir, bueno, solamente los que son mayor o igual que 30 kilos, por ejemplo, ¿sí? Y acá me aparece todos los tipos de productos que son mayor o igual que kilo, pero de esos solamente los que son pollo, por ejemplo. ¿Sí? Y acá me aparecen en este listado lo que cumplen las dos condiciones, los que son pollo y que la compra es de más de 30 kilos. ¿Sí? En este caso combinamos dos filtros, podría combinar más filtros claramente, ¿no? Y fíjense que por condición, acá puedo usar condición de fecha, ¿sí? Mayor o igual, menor que, por ejemplo, si yo sacara este filtro, selecciono todo, ¿no? Y acá quito esta, vuelvo acá, ninguno. Y dijera, bueno, de la fecha, yo quiero ver la que es desde la primera quincena, ¿no? Entonces, condición, la fecha es posterior a, acá pongo una fecha, 15 del 2 del 2020. Así toma el formato. Llego a ver acá, clicar con condición, la fecha es posterior a el 15, acá está, esto quería hacer. ¿Sí? Y acá mostró todos los datos que son mayores al 15 del 2 del 2020. ¿Sí? Acá puedo sacar, es decir, las condiciones las voy moviendo de un lado para otro. Eso sería el filtro. ¿Sí? Después la consigna que tenemos como filtro acá, después la van a ir viendo. ¿Sí? Tienen que, acá, el punto 3. Filtro para que se muestren solo las bebidas, entonces acá van a buscar en categorías bebidas, ¿no? Filtro para mostrar bebidas menores a 10 pesos, bueno, 10 más lo que sea.
Y esto filtro alfabéticamente, ¿sí? También se puede hacer, si yo quisiera los productos ordenarlos de A a Z, ¿sí? Acá me los ordena alfabéticamente, ¿sí? Bien, ese sería el tema filtro. De todos modos, se los digo por ninguno acá. Les quería mostrar. Acá en ayuda, ¿sí? Se puede buscar información de ayuda con las hojas de cálculo. ¿Sí? Yo acá abrí, les voy a poner este link también, pero digo, la idea es que lo aprendan a usar. Los, las hojas de ayuda que tiene Google, que están en castellano y que se pueden usar para entender cualquier cosa que haya que usar. ¿Sí? Aparte se van actualizando, hay preguntas, se puede buscar y demás. Lo mismo hice con el formato condicional. ¿Sí? Ahora voy a explicar qué es formato condicional. Vamos a ver. Formato es esto de darle color, ¿sí? Tamaño a distintos valores. En el caso del formato condicional lo que hago es darle color, perdón, o cambiar el formato a datos que cumplen una condición. Entonces, por ejemplo, si yo acá quisiera que los datos que son de la primer quincena de febrero, por ejemplo, tengan un color determinado para ubicarlos, ¿sí? Debería usar el formato condicional. Fíjense. Selecciono los datos, podría seleccionar la columna completa. Formato, formato condicional. ¿Sí? Y acá me aparece el intervalo y la regla de formato. ¿Sí? Es muy similar al otro, nada más que lo que permite en este caso, la fecha es anterior, había dicho a fecha exacta, 15 del 2 del 2020, y el formato que le voy a dar es que lo que sea menor al 15 va a tener este color verde, por ejemplo. No, eso no me gustó porque no se ve esto es el fondo, ¿no? Entonces, ya acá todos los datos menores al 15 de febrero tienen ese color. ¿Sí? Yo incluso podría poner otro criterio. ¿Ven? Ya acá tengo una regla, pero podría poner otra regla. Que los que sean posterior, acá ponemos de nuevo, 15 del 2 del 2020, tengan el color azul. ¿Sí? Entonces, lo que me permite es visualizar los datos de otra manera. ¿Sí? Acá las consignas tienen que ver principalmente con el formato condicional para ver algunas cosas, ¿sí? Y lo que tienen que hacer en unos casos y en otros es desactivar un filtro y ponerlo otro. Yo después lo puedo ver en el historial, y esto se lo quería ver también porque algún problema con eso apareció. Cuando yo voy haciendo modificaciones, todos los cambios, acá dice todos los cambios quedan guardados en Drive, yo puedo volver a cualquier momento de esos cambios. ¿Sí? Yo lo puedo usar para corregir, pero digo, acá puedo ver, por ejemplo, cómo estaba este documento cuando empecé. ¿Sí? Entonces, yo empecé a modificar este documento a las 12:16. ¿Sí? El documento estaba así. Si yo perdí algo, quiero volver, quiero deshacer, uso esta función. ¿Sí? Quiero volver a como estaba antes de que use nada de esto, pongo esto y restauro esta versión. Y acá está el documento como estaba originalmente. Tardando un poquito, ¿sí? Así es como estaba originalmente, que yo, bueno, justo tenía un filtro aplicado y lo quería sacar. Acá, como ven, combino dos filtros, ¿sí? Y formato condicional también. Bien, creo que con eso estaría. Si aparece alguna duda, me preguntan. De todos modos, está bueno que traten de resolver los problemas solos y solas. O con la ayuda del... ¿sí? Siempre uno a veces cuesta un ratito, pero hasta que lo descubre es mucho más útil. Y por favor, como siempre les digo, no compartan tarea, no se compartan los trabajos porque eso les perjudica a ustedes, a mí y a la clase en general. ¿Sí? Es muy fácil mandarse el código, es muy fácil copiar
la tabla y mandarla, pero estamos perdiendo el tiempo si hacemos eso. Bueno, nada más. Nos vemos con las preguntas y, eh, como les decía, cualquier momento armamos una clase presencial presencial no, pero bueno, en directo para que podamos ir chateando y si aparecen preguntas responder al momento.